Muy buenos días, queridos hermanos. La gracia y la bendición siempre del Señor Jesucristo en cada una de sus vidas. Tan importante es la iglesia que el Señor Jesucristo derramó su sangre por ella. ¿Qué le parece? Es lo que celebramos hoy, que se llama la cena. Amén. Bien, mis hermanos, conforme a ello le pido que incline su rostro. Vamos a orar al Señor para recibir su santa y gloriosa palabra en esta mañana. Oremos al Señor. Padre, aquí estamos, Señor, para adorarte y para exaltarte, Dios, para bendecirte y para glorificarte, Dios, para recibir tu palabra, Señor. No soy digno, no lo soy, Señor. Igualmente, ayúdanos a todos por tu Espíritu glorioso que mora en tu iglesia. Ayúdanos a recibir tu palabra, Señor. En este último capítulo del libro de los Hechos, donde hay una tarea por continuar. El apóstol Pablo finalizó su carrera, guardó la fe y le espera la corona de justicia, la cual mi Señor le dará en aquel día, no solo a él, sino a todos aquellos que aman y anhelan su venida. Padre, gracias en esta mañana por mis hermanos, gracias por sus hogares, por los niños, por los jóvenes, Señor. Gracias te damos, Dios santo y bueno. Ayúdanos a crecer y edifícanos, Señor, según tu palabra, en el nombre y los méritos de Cristo Jesús, y guiados por tu Santísimo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, para la gloria misma tuya y para bendición y provecho de tu pueblo. Amén y amén. Por favor, abramos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el último capítulo. Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28. Y se termina esta serie expositiva en el día de hoy con muchos desafíos para la iglesia actual, con muchos encargos, mis hermanos. Niños, tenemos encargos de parte del Evangelio. Jóvenes, tenemos encargos de parte de Dios. La iglesia tiene un desafío muy importante y es lo que nos deja ver el capítulo del libro de los Hechos, este capítulo 28. Por supuesto, nos toca recordar cómo inició el libro de los Hechos. Ustedes lo recuerdan en lo que trasegaron al comienzo cuando se propuso este libro, y recordar ese versículo 8 del capítulo 1. Recordémoslo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted es un testigo. Somos testigos. La palabra testigo es mártir, es decir, aquellos que viven y encarnan el Evangelio. Que el Evangelio hace presencia poderosa en la vida de aquellos que han creído a Cristo Jesús. Este capítulo 28 de Hechos nos registra la llegada finalmente del apóstol Pablo a Roma. En la carta a los romanos, escrita en el transcurso de este libro de los Hechos, el apóstol Pablo les escribió en la carta a los romanos. Él les envía una carta, y en Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 13, él les dice estas palabras. Les dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Es decir, que Pablo se está comunicando por medio de esta carta a los creyentes en Roma. Y les dice: doy gracias a mi Dios por ustedes, los creyentes de Roma.
Y les da gracias porque Él sabe, ha oído que la fe de ellos se divulga por todo el mundo. Y dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo, antes de conocer a los creyentes de Roma, como todo buen pastor, ora por la iglesia, ora por los creyentes allí, por los salvos que están allí en Roma. El versículo 10 nos dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, no sé si usted puede leer esa línea, un próspero viaje para ir a vosotros. Y tal vez cuando nosotros entendemos esa palabra próspero viaje, ya nos hemos dado cuenta que el viaje no fue tan próspero como lo entendemos nosotros. Que el viaje fue un viaje agotador, fue un viaje de muchas afugias, de mucha dificultad. O sea que el viaje no fue próspero en el sentido que nosotros creemos. Esta palabra próspero hace referencia a que finalmente Él llegó, porque la prosperidad en Dios no es la que nosotros a veces imaginamos, pero fue próspero el viaje porque es propósito del Señor. Dice el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para que mutuamente seamos confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces podemos mirar que el propósito del apóstol, ¿cuál era? El de ir a Roma. O el propósito de Dios en llevar el apóstol a Roma. Lo vamos a ver al final de la parte, que aunque los creyentes en Roma tenían una fe y su fe se divulgaba, había cosas que aceptar en la doctrina. Y puede ser el caso de nosotros. Usted puede ser creyente de muchos años, puede ser creyente y haber trasegado con varios pastores en este lugar, pero que siempre necesitaremos perseverar en la doctrina y siempre necesitaremos ser enseñados una y otra vez. Es lo que el apóstol Pablo nos va a mostrar al final de la carta a los romanos y obviamente el capítulo 28, que tiene mucha conexión. Como creyentes no nos las sabemos todas. Necesitamos continuamente. El discipulado debe ser constante. Una iglesia que se discipula, una iglesia que es enseñada en el evangelio, una iglesia que es enseñada en la vida cristiana, es una iglesia que va a florecer, es una iglesia que va a ser de impacto, una iglesia que va a trascender en el tiempo y que será de bendición para la sociedad y para gloria de Dios mismo. Este capítulo final del libro de los Hechos, donde Lucas nos da un relato cautivador, dramático del apóstol Pablo, mostrando cómo Dios salva providencialmente, cómo Él empujó los vientos de la embarcación. Esa expresión de cómo el Señor mueve los vientos nos habla de su gran poder y su soberano poder. En este capítulo vamos a encontrar a un Pablo exhausto, pero que hoy nos da ejemplo, a pesar de estar exhausto, de estar cansado, de haber vivido tantas situaciones. El título de nuestro sermón en esta mañana: el Evangelio se cumple, en Cristo hay salvación. Ese es el título de nuestro sermón. El Evangelio
se cumple. En Cristo hay salvación. A través de 3 grandes enseñanzas quiero en esta mañana presentar a ustedes por qué el Evangelio se cumple y por qué en Cristo hay salvación. De los versículos 1 al 10 vamos a mirar Pablo en Malta, de la adversidad a una oportunidad. Pablo en Malta, de la adversidad a una oportunidad. Versículos del 1 al 10. Leamos la escritura, leo en favor de ustedes, mis hermanos. Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien lo recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Sin lugar a dudas es muy fascinante leer esta narrativa que nos presenta Lucas. Pablo en Malta, de la adversidad a la oportunidad. Pablo se presenta allí exhausto, cansado, después del naufragio, y pareciera ser, amados hermanos, que la adversidad continúa. Después de un terrible naufragio, Pablo y sus compañeros llegan a la isla de Malta, entre ellos Lucas, quien está haciendo el registro y quien se lo va a presentar a Teófilo, quien es el destinatario del libro de los Hechos. Quizás esto confirma la predicción divina. ¿Cuál era la predicción divina? Que el barco se perdería, pero que no habría pérdida de vidas. Eso lo recordamos de los sermones anteriores. Lucas nos dice que Pablo y sus compañeros todos fueron recibidos con no poca humanidad. En el versículo 2, otras versiones dicen que los trataron con amabilidad, los trataron muy bien a todos. ¿Quiénes son estos habitantes de la isla de Malta? Eran comerciantes fenicios, quizás una civilización mucho más antigua que los griegos, pero asiduos practicantes del paganismo. A pesar de que allá hay un hombre muy interesante que se llama Publio, la Biblia nos describe a estos hombres, a los habitantes de la isla de Malta, como hombres paganos. Pero ahí hay oportunidad de salvación. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, ¿y por qué deciden prender fuego y hacer una hoguera allí? La Biblia nos dice de manera muy puntual, nos dice que había lluvia, que hacía mucho frío. Y piense usted la travesía, son náufragos, ¿cómo venían? Empapados, ¿verdad? Venían con frío y llegan allí exhaustos porque el viaje fue agotador y deciden prender fuego.
Los habitantes lo reciben muy bien, con la atención que seguramente se daba en aquellos lugares. Pero en ese momento, ¿qué sucede? ¿Qué hace Pablo? Lo pica una víbora. Y esto nos deja ver cosas interesantes. Pablo, exhausto, cansado, fatigado. Normalmente cuando uno está en esa condición, ¿a qué llega? Por lo menos a la casa. Pero Pablo no lo hace así. El gran apóstol Pablo, el gran apóstol del Señor, hoy nos da también un ejemplo de que aunque hay cansancio, aunque hay frío, aunque está empapado, aunque viene con la misma dificultad del viaje, Él no tiene reparo en darnos a nosotros una lección de servicio y de humildad. Porque Él mismo va a recoger leña. No se queda esperando de que como es el apóstol Pablo, entonces yo me quedo aquí, ustedes vayan y busquen la leña para que me prendan fuego porque yo tengo frío. Sencillamente Él también es acomedido, va y busca leña, pero desafortunadamente, o no desafortunadamente, en la leña iba una víbora que se le enreda en su mano. Y bueno, el relato nos dice que ante ello no sucede cosa alguna. El versículo 4 nos dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. ¿Qué interpretación hacen los maltenses de la situación que están viviendo? Están interpretando que este hombre, quién sabe en qué males está. O sea, este hombre viene con la roya encima. Este hombre viene, como decimos popularmente, este hombre viene salado. No solo nos pasa esto en el mar, sino que ahora se le prende una víbora. Y es que en la mitología de los maltenses, la diosa de la justicia, Tiquén, era una serpiente. Y cuando ellos ven que la serpiente se le enrolla en la mano a Pablo, ellos conjeturan y dicen: no, este hombre tiene que pagar lo que está debiendo. ¿Quién sabe qué mal es el que trae en su vida? Debe ser un gran homicida, porque miren lo que ha sucedido. Así concluyen los habitantes de la isla de Malta la situación que están viendo en Pablo. Quizás ellos interpretan que la justicia de Roma ha caído sobre él y ahora también la justicia de los dioses. Y eso nos deja ver que es un lugar pagano. ¿Por qué pagano? Porque encuentran muchas formas de creencia y las asimilan con una realidad que ellos desconocen. El versículo 5 nos muestra algo inusual. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando, nos dice el versículo 6, que él se hinchase, que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le veía, ¿qué pasó? Cambiaron de parecer. Y dijeron, ¿qué dijeron ahora? Ahora es un Dios. O sea, primero, ¿qué le dijeron? ¿Quién sabe con qué mal es el que viene? Pero ahora, como no le pasa nada, no, ahora es un Dios. ¡Qué pendulares! Y eso es lo que pasa en el paganismo y para todos aquellos que viven una vida religiosa y que viven una vida distante de Cristo Jesús. Cualquier religión le sirve, o si le sirve hasta tal punto o hasta tal momento, cambian, optan por otra vida religiosa. Mucha gente fluctúa de un grupo a otro. Uno encuentra en la religiosidad de nuestros días, en muchos lugares, quizás en nuestro entorno, que
las personas van a cierto lugar y como el ídolo de allá no me sirve, entonces lo cambio. Y como ese como que no me funciona o me funcionó por un tiempo, entonces me dirijo a otro lugar. Y así vivimos la vida cristiana. A veces pasa, mis hermanos, también con las iglesias. Si el creyente ve que la iglesia no le sirve, entonces se rota a otra. Si no le sirve esa iglesia, entonces va a otra. Hay personas que se la pasan toda la vida de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, buscando dónde pueden escuchar lo que ellos quieren oír. Y eso habla de una vida fluctuante. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice que muchos de los creyentes que están de esta manera fluctúan o son llevados por cualquier viento de doctrina. Estos están en el extremo porque estos no conocen a Dios. El hecho es que cambian de parecer y nos habla de cómo es vivir en la oscuridad de la religión. Solo que el hombre puede percibir por sus sentidos realidades que no le son comunes y por eso vive una vida en oscuridad. Primero piensan que este hombre es malo, que es un criminal, por eso va en cadenas, por eso está atado, por eso vivieron un naufragio, pero ahora lo miran como un Dios y nos habla de un paganismo presente allí en la vida de los maltenses. Versículo 6 nos dice el texto, Hechos capítulo 28, versículo 6. Ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal venía, cambiaron de parecer y dijeron: es un Dios. Ya en el capítulo 14 de Hechos, cuando Pablo está por allá en las regiones de Iconio y va con Bernabé, también lo llamaron un Dios. ¿Qué podemos extraer entonces de esta enseñanza? Las promesas de Dios. Las promesas de Dios de forma específica para sus apóstoles. Ustedes recuerdan que en Marcos capítulo 16 el Señor les da una promesa a sus apóstoles. ¿Y cuál fue la promesa? Que si en sus manos tomaran serpientes o bebieran cosa mortífera, no sufrirían daño. Esta es una promesa sobre los apóstoles. No es para todos esa promesa, mis hermanos. Usted puede decir: pero bueno, he orado por enfermos y han sanado. Sí, yo también. Pero no siempre ha sido así. Y eso no quita y no contrapone la fe de ninguna manera. Pero es una comprobación. Ahora, ¿qué pasa si a usted esta mañana lo picara una víbora? ¿Qué haríamos? Por más fe que tengamos y por más oración que le pongamos, bueno, Dios puede hacer un milagro, porque no voy a descontar esto, hermanos. Pero lo que quiero dar a entender es que esa promesa es para los apóstoles. A pesar que en la vida del cristianismo Dios se ha glorificado en muchas vidas. Ahora los versículos 7 al 10 nos dicen que se dan una serie de sanaciones y milagros allí. Pero este mismo hombre, Saulo de Tarso, que ora allí, como nos lo registra Lucas, nos muestra que hay sanidad. Este mismo hombre llamado Pablo también tuvo una enfermedad de la cual nunca el Señor lo sanó. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, él dice en su exposición a los Corintios, le dice: 3 veces he rogado al Señor que me sane. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Bástate en mi gracia. Y uno dice: pero ¿cómo este hombre que ahora en Malta va a orar porque hay personas enfermas y estas se sanan? ¿Cómo él ora por sí mismo y no es sanado? ¿Usted entiende eso? Entendemos que Dios es soberano y Él hace como quiere, Él hace según el
designio de su voluntad. Los versículos 7 al 10 nos dicen que van a haber sanidades y que va a ser una oportunidad para presentar el Evangelio. Versículo 7: en aquellos lugares había propiedades de un hombre principal llamado Publio, era un rico, tenía una parte de la isla, quien recibe a Pablo por 3 días, lo hace con solicitud. Versículo 8: y aconteció que el padre de Publio, ¿cómo estaba? En cama, enfermo de fiebre y disentería. ¿Qué es la disentería? Un dolor estomacal que producía diarrea con fiebre, y en algunas ocasiones esta enfermedad se presenta también con cuadros de sangre. Eso es lo que se llama la disentería. Fiebre y diarrea con presencia de sangre. El padre de Publio estaba enfermo. ¿Y qué hace el apóstol? Entró Pablo a verle, y después de haber orado, ¿qué le impuso? Las manos. ¿Y qué hubo? Sanidad. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, ¿qué hicieron también? Venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Es una oportunidad para el Evangelio. Posteriormente esta isla va a haber presencia del Evangelio, va a haber presencia de la vida cristiana. Probablemente aquí se da inicio al cristianismo en la isla de Malta, un cristianismo que perdura hasta nuestros días. Muy poco, pero hay presencia de cristianos en la isla de Malta en la actualidad. Publio era el hombre más rico, pero por la obra de Dios, por el Evangelio, experimenta sanidad. Así que Dios lleva a Pablo a esta isla para cumplir el propósito de que su Evangelio sea predicado allí en la isla de Malta. Todos estaban enfermos y fueron sanados. Pero toquemos un poco este punto por el cual Dios nos guía en esta mañana. Usted está enfermo, ¿verdad? Quizás está atravesando un momento de salud, y usted ora y dice: Señor, acuérdate de mí, pon tu mano sanadora. Pero como que Dios no actúa, ¿verdad? No es que te falte fe, no es que seas escaso en tu fe. Lo que sucede es que hay una oportunidad detrás. La oportunidad por la cual el Señor lleva allí a Pablo es porque va a obrar salvación, va a obrar gracia, bondad de Él, para que sean sanos de una enfermedad mucho más mayor, su pecado. ¿Cómo a la luz de este texto bíblico evaluamos los momentos que estamos viviendo? ¿Cómo evalúas la adversidad que estás atravesando? ¿Cómo evalúas el momento difícil? ¿Cómo evalúas la crisis que estás atravesando en tu hogar, en tu familia? Quizás no tengas trabajo, quizás estás atravesando un momento angustiante. ¿Cómo lo evalúas? Pues el primer punto dice: de la adversidad a la oportunidad. Si es enfermedad, entonces, ¿cómo está la oportunidad? Si es enfermedad, ¿para qué Dios permite la bendición de atravesar un momento como el que estamos viviendo? Si es por salud, por una razón, para que confíes y dependas de Él. Cuando Dios permite un tiempo, da un tiempo de adversidad, de dificultad, ¿para qué es? Para que dependamos de Él, para que confiemos en Él, para que nos aferremos a Él. O sea, esta adversidad se traduce en la oportunidad de conocer más a Dios, aprender a depender más de Él que de la gente. Pensemos, si es escasez, ¿cómo se da la oportunidad aquí para que veas que Dios es proveedor, que Dios es sustentador? Si hay problemas en casa, ¿cómo esto se traduce en una oportunidad
para que pidas sabiduría a Dios y apliques el Evangelio. Y lo resuelvas y resuelvas las cosas por medio del Evangelio. O sea, cualquier problema, cualquier situación, cualquier dificultad en Dios se debe traducir en una oportunidad. La oportunidad del naufragio, la oportunidad de la enfermedad allí en la isla de Malta se traduce en conversión y salvación y se traduce en vida eterna. Así funcionan las cosas según el Dios vivo y el Dios verdadero. Ahora, si estás atravesando un pecado, estás luchando con algo, es la oportunidad ¿para qué? Para venir a Cristo y confiar en Él mediante la fe. Cualquier situación que estés viviendo no es una adversidad en sí mismo, es una oportunidad para conocer a Dios, depender de Él, vivir para Él, confiar en Él. Porque finalmente todo Dios lo ha determinado, todo Dios lo ha ordenado. En Dios no existen cabos sueltos, en Dios no existen cosas dadas al azar, en Dios no existen coincidencias ni nada de esas cosas. Dios ha trazado un propósito, Dios ha trazado un plan, y ese plan ya está dado. Cuando las pruebas te golpeen, no te apresures a sacar conclusiones. Y sobre todo conclusiones precipitadas. Confía en que Dios tiene un propósito. Aférrate a Él. Aun cuando veamos la marea, aun cuando veamos la situación encima, hay una verdad innegable. Dios está con nosotros. Su poder es mucho mayor que el veneno de las circunstancias que nos arrojen en la vida. Dios está con nosotros. Y hay que aprender a conocerle a Él. Eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. Pablo en Roma, la promesa de Dios se cumple. Pablo en Roma, la promesa de Dios se cumple. ¿Recuerdan lo que le dice estando preso Pablo de Cesarea? Félix, con Festo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo a Pablo? Pablo, tú vas a testificar de mí en Roma. La palabra del Señor se cumple, la palabra de Dios se cumple, la promesa de Dios se cumple, pero nos toca asegurarnos que sea la promesa de Dios, que sea de verdad la promesa de Dios en su palabra. Y para eso a veces no es tan fácil. Hermanos amados, ¿qué nos hace pensar que la palabra de Dios no se cumple? ¿Qué nos hace pensar como que este libro está aquí y como que, bueno, de una u otra manera como que sí, como que no, como quién sabe? Mis hermanos, el propósito de mencionar este punto es decirles, Dios cumple su palabra. Él dijo, Pablo estará en Roma, y Pablo ha llegado a Roma. Versículo 11. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela de una nave alejandrina que había invernado en la isla. Es decir, estaba pasando el invierno, la cual tenía por reseña a Castor y Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Lucas nos informa con propiedad que cuánto tiempo habían transcurrido, 3 meses, y que ahora embarcarían en una nave alejandrina que había pasado allí el invierno. El autor sagrado nos registra que la nave tenía una insignia, una señal. ¿Y cuál era la señal? Castor y Polus. ¿Qué es eso? Era el nombre de 2 dioses, los patronos de los marineros. Eran, en la mitología griega o romana, eran los hijos de Zeus. Y los marineros acudían a estos dioses porque ellos creían que tanto Castor como Polus los guardarían en los viajes del mar.
Pues hasta la fecha, y según lo que nos registra Lucas, Castor y Polus brillaron por su ausencia en la travesía de Pablo hacia Roma. Y Lucas lo sabía, Pablo lo sabía. Estos eran los nombres de dos dioses hijos de Zeus, los guardianes de los marineros. Desde Malta, la nave inicia una travesía en dirección noreste, ascendiendo hasta alcanzar la isla de Sicilia. Al final, Italia es como una bota, y al final en los mapas se ve como la isla allí, la isla de Sicilia. Y es hasta allí donde llegan. Versículo 13. De allí costeando, es decir, se fueron ahí alrededor del mar, llegamos a Regio. Regio es la primera ciudad de Italia. Dice que soplando el viento del sur. Y llegamos al segundo día, Puteoli, otra ciudad muy importante, una ciudad muy frecuentada por los emperadores romanos, donde allí se encuentran con unos hermanos. Y estos hermanos que estaban allí están con Pablo y los demás 7 días. Qué maravilloso, amados hermanos, qué extraordinario, jóvenes, niños, de ver cómo Pablo llega allí a Puteoli y se encuentra con otros creyentes, con otros hermanos. Esta ciudad portuaria cerca de Nápoles es frecuentada por emperadores, pero al mismo tiempo allí hay creyentes, quizás que vinieron desde Roma para recibir al apóstol. Habían hermanos de Roma, creyentes en Roma, que estaban esperando la llegada del apóstol. La presencia de los cristianos allí es un momento estelar, porque se ve como el anhelo de ellos al recibir a este hombre que venía desde Jerusalén. La iglesia de Roma no la fundó el apóstol Pablo. En la diáspora, después de Hechos 2, nos damos cuenta que muchos cristianos migraron hacia todo el mundo grecorromano y allí formaron la iglesia de Roma. Es una alegría inmensa para Pablo ahora conocer nuevos creyentes. Es una alegría inmensa para Pablo encontrarse con más hombres que creen al Evangelio. La hospitalidad es mostrada, los compañeros son un ejemplo en la práctica de acoger y recibir al que viene de lejos. Están allí este breve periodo de tiempo y nos ilustra cómo los cristianos de Puteoli ofrecen refugio y apoyo a aquellos que viajaban. Versículo 15 dice: oyendo de nosotros los hermanos, salieron a ¿qué? A recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, ¿qué hizo Pablo? Pablo dio gracias a Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué le da aliento al apóstol? Encontrarse con los hermanos, porque ese es el fin de él. O sea, para Pablo el naufragio, el frío, la mojada, el naufragio, eso es muy secundario. En el capítulo 9 de la carta a los Corintios, la segunda carta, dice: yo hablo como un loco. Dice: cuántas veces he sido apedreado, cuántas veces he sido golpeado, en naufragios, en cárceles. Me han tratado mal los gentiles, me han tratado mal los judíos, pero eso no importa. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Lo que me importa es la iglesia. La iglesia. Y se regocija aquí. Algunos dan varias interpretaciones de esta expresión. Finalmente nos dice: Pablo dio gracias a Dios. Llegué. El anhelo se cumple. La palabra del Señor se cumple. Mi Señor me dijo que estaría en Roma con los creyentes aquí para firmarlos. Estaría aquí en Roma para seguirlos edificando en la fe. He llegado. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hubo adversidad, sí. Hubo dificultad, sí. Hubo
vicisitudes, hubo naufragios, sí, pero la palabra del Señor se cumplió y estoy aquí. Algunos dejan ver aquí en el texto griego lágrimas de Pablo por ver a sus hermanos, porque el anhelo, desde que les escribe la carta a los romanos, dice: mi anhelo es veros, mi anhelo es estar con ustedes. Él pudiera seguir enviando cartas, pero que lo emociona, que lo lleva el querer ver a sus hermanos. Esta mañana hablábamos acerca de si la virtualidad está bien, si es una herramienta. Sí, es una herramienta. Y este texto nos deja ver que Pablo se regocija porque pudo ver a sus hermanos de forma presencial. Él pudo haberles enviado más cartas para allá y para acá, pero él se regocija por ver los hermanos. Nos regocijamos verle, nos regocijamos compartir con ustedes, nos regocijamos que ustedes ahorita, aprovechando la cooperativa que tenemos, que compartan, que charlen entre ustedes, que tengamos una vida eclesial, que tengamos una vida de cristianos. De pronto hoy no se comparte el pan, en la cena sí, pero al final usted puede compartir la empanada con el café y charlar un tiempo con el hermano. Charlar entre ustedes, ¿cómo ha estado, hermano? ¿Cómo le ha ido? Es lo que nos deja ver aquí el apóstol. ¿Cuánto tiempo pasó desde Jerusalén a Roma? Eso no fue de un momento a otro, transcurrió un buen tiempo. ¿Qué nos dice el texto? Da gracias a Dios. ¿Y qué cobró? Si cobró aliento, ¿qué no traía? ¿Cómo es que no tener aliento? Desanimado, correcto. ¿Qué no tener aliento? Cansado, agitado. No quiero más. Pero ver a sus hermanos, ver la iglesia, esto otra vez lo anima, lo levanta. Espero que usted nos esté comprendiendo. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Este cargo era muy importante en el Imperio Romano. Pero ¿qué pasó? A Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Pero ¿cómo llegó Pablo? Con cadenas. Con cadenas. ¿Qué nos deja ver esto, hermanos? Que el invierno que causó tantas dificultades, tantas situaciones difíciles, amada iglesia, ya pasó. Ahora iniciaba la primavera. Hermanos, los momentos difíciles que pasamos en la vida no son eternos, también pasan. Los momentos que atravesamos, esos momentos, esos tragos amargos que vivimos, no son para siempre. Pasan, hermanos. Pasan. También vienen tiempos de primavera. Tiempos de bonanza. Tiempos de sosiego. Ahora, ¿era necesario pasarlos? Sí, hermanos. Esa es una materia que en la vida cristiana hay que cursarla. Se llama sufrimiento, se llama adversidad. Y como en la universidad o como en el colegio, hay que sacar buena nota. Porque si no se saca buena nota, se repite. Hay que repetir. ¿Quién le gusta cursar esa materia? ¿A quién le gustaría cursar esa materia? Díganlo conmigo. No, yo no que voy a ponerme a cursar un curso de ese estilo. Pero es necesario. Eso se llama pedagogía del Señor. ¿Han leído el libro de Job? Un hombre perfecto, temeroso de Dios, recto y apartado del mal. Y le dice el Señor al diablo: y como mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra. ¿Ustedes creen que un hombre que el Señor lo describe así,
merecía perder todo lo que perdió, atravesar la enfermedad que atravesó. Y 3 amigos, 3 creyentes, no sabemos de qué iglesia venían, pero llegaron a mortificarlo. Lo mejor que pudieron haber hecho fue haberse quedado callados. Lo mejor que hicieron fue guardar silencio y acompañarlo ahí quizás con una mirada. ¿Quién quisiera atravesar ese momento que atravesó Job? Pero ¿cómo termina el proceso? Es más, Dios ni le explica por qué sufrió. Lo que sí Job dice, que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Era necesario, hermano. Es necesario. Dios obra todo esto y mucho más con un único propósito: pulir tu vida, pulir tu fe, para que tú te des cuenta realmente quién eres como cristiano. En el libro de la ley, el Señor, hablando a los israelitas, dice: yo los saqué a este desierto para probarlos, para que ustedes se den cuenta cómo está su corazón. ¿Cómo reaccionas cuando te dicen despedido de la empresa? ¿Cómo tú enfrentas esa situación? ¿Por qué? Pero si yo te sirvo, si yo trabajo en tu iglesia, ¿por qué? O más bien bajas tu cabeza y dices: Señor, no sé, no entiendo, Señor, pero estoy en tus manos, estoy en tus benditas manos, Señor. Tú cuidas de mí, tú sigues siendo mi pastor y nada me faltará, Señor, nada faltará a mi familia, nada faltará a mi hogar. ¿Piensas así o reclamas a Dios, increpas a Dios, objetas con Dios? ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo asumes? Porque si es una posición soberbia de reclamo, si es una posición de decirle a Dios ¿por qué? Créame, hermano, que Dios te vas a repetir 1, 2, 3, hasta 4 veces, hasta que aprendas la lección y tu corazón se vuelva dócil y humilde. Porque lo que hace Dios es formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y el Señor Jesucristo, una de sus muchas cualidades, pero las que vemos de manera reciente, es que Él es manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y que soy humilde. Si Dios, para amansarlo a usted, lo tiene que pasar por momentos difíciles, lo va a hacer. Entonces, coopere. Pablo llegó a Roma y en Roma es recibido por prefecto romano y se le permite vivir aparte. Veamos nuestro tercer y último punto en esta mañana. Hemos visto de la adversidad a la oportunidad. Hemos visto la palabra de Dios se cumple, la promesa de Dios se cumple. Finalmente, hermanos, la presión debe continuar. La presión debe continuar, ¿verdad? Versículos 17 al 31. ¿Qué es lo que hace Pablo? En los versículos 17 al 22, lo que él hizo siempre. Pablo hizo una convocatoria. Pablo, con mucha diplomacia, con mucho respeto por los de su nación, los convocó. Versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. Ahí lo nota. Los convocó. ¿Para qué los convocó? Dice: a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, mire cómo les dice, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso en Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con el carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues que allá en Jerusalén lo acusaron equívocamente, falsamente, no encontraron pruebas y las autoridades romanas lo querían dejar ir libre, pero lastimosamente los judíos no. Y por eso él, como ciudadano romano, apela a Roma.
Pablo da una explicación de lo que hasta aquí había acontecido. Deja muy en claro que no fue por lo que se le acusó en Jerusalén. A estos mismos Pablo les había escrito en su memorable carta a los romanos, pero ahora les hace una descripción de lo equívoco que sus hermanos en Jerusalén habían hecho. Apela a César por la razón que hemos venido estudiando, versículo 21. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. Pero querríamos oír de ti, ¿qué piensas? Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla en contra de él. Ellos se refieren al cristianismo como una secta. ¿Y cuál es el interés de ellos entonces en que Pablo esté con ellos? ¿Cuál es el interés de que ellos dicen: queríamos oír de ti, de viva voz, lo que tú nos quieres transmitir? Realmente es lo que queremos oír. Porque sabes, esa secta que se llama cristianismo es rechazada en muchas partes, pero tú que eres un heraldo, tú que lo predicas, tú que enseñas de ello, queremos oír. ¿Qué querían ellos realmente al estar ahí con Pablo? Escuchar el mismo evangelio que les fue escrito por carta, ahora escuchando de labios del predicador más memorable en la historia del cristianismo, Saulo de Tarso. Hay un reporte favorable. Dice: nosotros no hemos recibido cartas aquí, no ha venido ningún hermano de Jerusalén a traernos noticias tuyas, pero lo que sí queremos saber con tus propias palabras es qué es lo que se habla de esa secta, es decir, del cristianismo. Así llamaban en Roma a los cristianos, los llamaban sectarios, y al cristianismo o a los evangélicos de esa época se les llamaba la secta. Y esto nos muestra que la tarea de predicar continúa, versículo 23. Y habiendo señalado un día, ¿qué hizo Pablo? Bueno, ¿ustedes quieren saber del evangelio? Listo, señalemos un día. Y vinieron a él muchos a la posada, es decir, al lugar donde residía, a los cuales, este verbo ya lo estudiamos, les declaraba. Es decir, aquí la palabra declarar es mostrar con claridad, mostrar con mucha amplitud. ¿Y qué les declaraba? ¿Qué les testificaba? El reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Cristo, el evangelio, los caminos del Señor son exactamente lo mismo. Reino de Dios, reino de Cristo, el evangelio, los caminos de Dios, es exactamente lo mismo. O sea, que les enseñaba del evangelio, del reino de Dios. ¿Desde qué horas? Y decían: Pablo, pero se le fue la mano en el tiempo, ¿no? Pablo, tenemos hambre, Pablo. Realmente, ¿qué nos deja ver aquí? Que esta comunidad de Roma, ¿de qué tenían sed? Del evangelio. Porque el evangelio, cuando lo apreciamos, o el evangelio cuando es verdaderamente predicado y enseñado, ¿qué produce? Sed, hermanos, deseo, apetito. Abre apetito por estudiar la Escritura. Paréntesis, hermanos. Por ahí en el año 2006 ingresé a estudiar a un seminario bíblico y el profesor explicó la primera carta de Pedro, hermanos. En la primera clase yo quedé encantado, hermano. Yo nunca había visto esas cosas en la primera carta de Pedro. Se me abrió un apetito por la Escritura incontrolable. O sea, para mí el lunes de ir a estudiar era incambiable, era innegociable. ¿Por qué? Porque estaba viendo las maravillas de Dios. Esa es una oración que todos debemos hacer. La oración del salmista cuando dijo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Tú sabes qué es la maravilla de la ley? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el maravilloso de la ley.
Así que estos hombres le dicen, bueno, Pablo, juega. ¿De qué horas nos vemos? Mañana en la mañana. ¿Hasta qué horas vamos? Hasta la tarde. ¿Estaban cansados? No. Tenemos la propuesta de extender un poquito más el culto para una tarea de discipulado. ¿Usted qué me va a decir? Pastor, espero que no pase esto. Desde la mañana hasta ¿cuándo? Tarde aquí en este contexto es 6 de la tarde, mis hermanos. Ustedes dirían, pero esta gente no tenía nada que hacer. No, hermanos. Muchos de los romanos, en lo que cuenta Flavio Josefo, lo que cuenta Séneca y otros historiadores de la época, dicen que ellos también eran esclavos, o sea, trabajaban como esclavos en Roma. Y si usted mira a un esclavo de la época, no tenía mucho derecho. ¿Cómo lo harían? No lo sabemos, pero nos desafían a nosotros que tenemos más posibilidades de tiempo. ¿Qué está haciendo Pablo? Predicando el Evangelio. Y aquí usa un verbo que se llama persuadiéndolos. ¿Qué es persuadir? Convencer. ¿De qué los convencía? De Jesús. ¿Y qué usaba Pablo? ¿Qué usó Pablo? Usó la ley de Moisés. ¿Y a qué se refiere Pablo con la ley de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Y qué más usó? Los profetas. ¿Cuáles profetas? Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Oseas, Amós, Nahum, Habacuc, Abdías, Jonás. Amados hermanos, ¿por qué en algunas iglesias hay la tendencia a creer que el Antiguo Testamento es obsoleto? Que no se necesita, solo es el Nuevo Testamento. ¿Qué está usando Moisés aquí? Pablo. ¿Qué está usando Pablo aquí? El Antiguo Testamento. ¿Para hablar de quién? De Cristo Jesús. Va a usar los profetas. ¿Para hablar de quién? Del Evangelio. A veces los hermanos dicen, no, hermanos, a mí me cuesta leer el Antiguo Testamento, eso me da sueño. Yo mejor leo el Nuevo. Y resulta que leyendo el Nuevo también se duerme. Amén. Versículo 24. Y algunos asentían. ¿Qué es asentir? A lo que decía. Pero otros, hermanos, hay unos que van a creer, otros no. Algunos creerán, otros no creerán. ¿Y qué hizo Pablo? No, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo esta palabra, les dio esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y dile, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esta palabra significa se ha enorgullecido, se ha ensoberbecido, se ha endurecido, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los salve. ¿Qué está diciendo realmente Pablo? Que esos que no creen, aunque vean, aunque oigan y aunque no van a ser salvos. Y esto es muy triste, porque conocemos la gracia del Evangelio y tenemos más o menos qué significa la vida eterna y estas cosas. No todos van a creer, hermanos. Cuando una persona no está en el plan de Dios, se lo pueden escribir o se lo pueden ilustrar con acuarelas, con témperas, con plastilinas, con música, con canciones, con las vocales. No van a entender nunca. ¿Y de quién depende eso? No depende de nosotros. ¿Recuerdan Hechos 16? Ustedes pasaron en ese pasaje ahí. Dice que Pablo estaba dirigiéndose a unas personas,
Pero de otro lado estaba una vendedora de púrpura llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira. Y mientras Pablo estaba allí hablando en esta dirección, Lidia, Dios le abrió el corazón. Es obra de Dios, no es obra tuya ni mía. Tú predica, tú enseña, tú habla. Dios hará la obra si Él así lo quiere, si Él así lo ha estimado. Nosotros no podemos hacer más que predicar el Evangelio. No digas que es que tienes el corazón duro. Todos teníamos duro. Lo que pasa es que Dios transformó Ezequiel capítulo 36, si no estoy mal, dice que Él hizo una incisión, abrió nuestra conciencia con el bisturí de la gracia y cambió ese corazón de piedra y puso un corazón de carne. Y por eso es que nosotros creemos. No es por nada, es gracia y misericordia. Y es lo que está haciendo Pablo acá. Versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció ¿cuánto tiempo? 2 años enteros en una casa alquilada. ¿A quiénes recibía? Fíjense que Lucas también dice que judíos, todo el que venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Final del libro de los Hechos. Se acabó el libro de los Hechos. No se puede volverlo a leer y va a que volverlo a leer y volverlo a estudiar. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar aquí? Queridos hermanos, la tarea continúa. ¿Por qué no hay un capítulo 29 de Hechos? ¿Por qué el autor sagrado no nos cuenta de qué fue la vida de Pablo? ¿Quieren saber qué pasó con Pablo? ¿Quieren saber qué pasó con el apóstol? ¿Cuándo escribió la segunda carta a Timoteo? El otro domingo a las 8 de la mañana nos vemos en el curso de iglesia. Ahí les contaré qué pasó con Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Por ahora, aplicaciones. El Evangelio se cumple. El Evangelio se cumple. Y esto nos debe llenar de regocijo. Porque allá el capítulo 2 dice que hay unas promesas que se llaman las promesas pactuales. Después hablamos de eso. Esa es como la tabla del 4 y hasta ahora vamos en la tabla del 1, matemáticamente hablando. ¿Qué son las promesas pactuales? Que los creyentes, por ser creyentes, tienen promesas sobre sus hijos. ¿Lo sabía usted? Por eso a mis hijas yo no las trato, pero son mis hijas, pero las trato más como creyentes. Eso está en Hechos 2:30 y algo. Ustedes tendrían que haberlo leído. ¿No lo llena usted de esperanza? Saber que si tú tienes hijos, Dios también tiene un plan con tus hijos. Hasta no lo regocija eso. Eso nos hace vivir confiados y agradecidos. Un día tú no vas a estar con tus hijos, tú te vas a ir de este mundo, pero tendrás la esperanza misma del Evangelio. Tus nietos, hermanos, ser cristiano evangélico, creer al nombre del Señor es una grande e inmensa bendición que tal vez no hemos visto. Ser cristiano, ser creyente, haber venido a Cristo y haber confiado en Él es una bendición muy, pero muy grande. Es la más grande de las bendiciones, porque no solo la promesa es para mí, sino también para mis hijos a su debido tiempo. Así está escrito. Aunque de Él dependen las cosas, pero es una gran promesa. Lo creemos así, por lo menos lo creo así porque así me lo enseña la Escritura. En una aplicación segunda, amados hermanos, la tarea continúa. Usted debe continuar la tarea que el apóstol Pablo y los de esa época iniciaron, y los que en el tiempo del primer siglo, la patrística, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, el tiempo de la reforma, han venido trayendo, hermanos. Hay que seguir con la tarea de evangelismo y discipulado. Hay que seguir predicando.
Pero para eso también necesitas prepararte. Necesitas venir a los discipulados. Necesitamos tener discipulados con las hermanas, discipulados con los caballeros, discipulados con los niños, discipulados con los jóvenes, discipulados con todos, mis hermanos. Es una iglesia que debe caminar en el discipulado. A mis hermanos mayores, hay muchas cosas por hacer. Hermanos mayores de la iglesia, hermanos maduros de la iglesia, hay mucho por hacer. Jóvenes, hay mucho por hacer. Hemos orado por el proyecto de los nuevos pastores para la iglesia. Espero que estos niños amados y queridos hayan pastores. Necesitamos pastores. Necesitamos hermanas que se preparen para servir al Señor. Y ese material, ese recurso, no lo vamos a encontrar allá. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Aquí. Amén. La tarea continúa. Hermano Pastor López tiene la tarea de orar por esta iglesia, hermana Doris. Pastores, hay que orar, seguir orando por santidad, poder de Dios. ¿Creemos de que Dios sana? Claro que sí, mis hermanos. Y debemos orar por ello. Dios se glorifica también. Y lo más importante, mis hermanos, que el Señor añada a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. Pongámonos en pie y vamos a participar de la cena del Señor de esta mañana. Oremos al Señor y démosle gracias. Señor y Padre Celestial, en el santo y glorioso nombre de nuestro buen Dios y vuestro Salvador Jesucristo, en su nombre santo y bendito te damos muchas gracias en esta mañana. Permítenos, Dios, ser testigos aquí en Monteblanco, Señor, aquí en el Virrey, Señor, en Usme. Permítenos ser testigos aquí en Tenerife y hasta lo último de la tierra. Ayúdanos a seguir llevando este evangelio, Señor, dando las fuerzas, el vigor para predicar, el vigor para enseñar. A mi hermano bendito, a mi hermano Henry, trae vigor, fuerza sobre sus vidas, Señor. Ayúdalos, Señor, para enfrentar la tarea de enseñanza y discipulado. A veces estamos cansados, fatigados, pero Pablo nos dio un ejemplo de que aunque estaba exhausto, mojado y con cadenas, se acomidió a traer leña, Señor. Dios, qué lección de servicio, de humildad. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros. Si estamos viviendo un tiempo de dificultad, un tiempo de adversidad, Dios, no es en sí una adversidad, es la oportunidad para seguir confiando en ti, Señor. Es la oportunidad para descansar en ti. Es la oportunidad, Señor, para hacer las cosas, Dios, conforme a como tu propósito lo has establecido, conforme a como tú lo has trazado desde la antigüedad, Dios amado. Señor, alabamos tu nombre en esta mañana. Te bendigo, mi Señor, mi Dios. Te alabamos, Señor. Lleva a la iglesia, a la congregación, a ser una iglesia integral que anuncia y que avanza este evangelio glorioso. Este evangelio que nos ha sido encomendado a todos. Dios, quita de nuestras vidas toda la diferencia, Señor, y ayúdanos a ver lo que tenemos por delante, Señor. Avanzar la iglesia. Que esta iglesia se vuelva una iglesia misionera, como seguramente lo estudiaron aquí en Hechos 13, y se hablaba de la iglesia de Antioquía. Que nazcan otras congregaciones, que nazcan otras iglesias, que vengan más pastores, Señor, que sean levantados más maestros aquí dentro de tu iglesia, Señor. Dios, hoy rogamos al Padre de la mies, porque así nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que la mies es mucha y que los obreros son pocos, que tenemos muchas cosas por hacer, Dios mío. El encargo sigue, la tarea sigue, entre tanto que tú vuelvas, mi Señor. La tarea debe llevarse a cabo. La iglesia debe ser una iglesia misionera, una iglesia que avanza el reino de Dios, primeramente en casa, en los hogares,
con los hijos. Allí en casa hay que avanzar, hay que entrenarnos para ser padres bíblicos, madres bíblicas y formar hijos según el conocimiento de tu verdad. Formar hijos según como tú nos lo has enseñado a través de este libro. A nosotros como iglesia, permítenos compartir como hermanos. Al final no salir corriendo e irnos a casa, Señor. Perdónanos porque no tenemos la comprensión de lo que significa el día del Señor. Habrá excepciones, porque quizás algunos hermanos laboran y tienen que salir, pero no es la regla. La regla es el mandamiento: 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu obra, mas el séptimo día, el día de reposo para el Señor nuestro Dios. Permítenos compartir como hermanos, permítenos conversar, quizás al final ver a los hermanos, unos orando por nosotros, ver a los hermanos atendiendo, aconsejando, Señor. La consejería no solo de los pastores, el orar no solo es de los pastores, todos podemos orar. Qué bueno es que al final un hermano pueda orar por mí y pueda enseñarme, y pueda indicarme. Gracias te doy, Señor. Así está establecido. La iglesia comienzo porque fue de tanto impacto, porque perseveraban en la doctrina, porque perseveraban en el estudio de las Escrituras, porque perseveraban en la comunión unos con otros, del pamiento del Padre. Ninguno decía ser suyo lo que tenía, ninguno es mío, sino que lo ponía ahí a servicio de la iglesia, Señor, para beneficio de los hermanos. Y el texto dice: y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, Señor, porque es una iglesia que impacta, una iglesia que camina, una iglesia que avanza, Señor. Es algo, Señor, que hemos venido atravesando, Señor, como iglesia, como misión. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Solicitamos de ti ese avivamiento que obra tu Espíritu Santo, ese que está en la promesa de que tú vivificas por tu palabra tu iglesia. Dice el salmista: vivifícanos, Señor, según tu palabra. Vivifícanos, Señor, según las Escrituras. Una iglesia, una comunidad, una nación así impactada por el impacto de las Escrituras, el impacto de la Biblia, el impacto de las congregaciones, porque descansan en las promesas. El Evangelio es la palabra en sí misma, es lo mismo. El avivamiento no viene de métodos, de formas. El avivamiento viene por el fuego que trae la palabra de Dios en cada corazón y en cada vida. Aún permítenos llevar semillas a nuestros niños que están enseñando. Permítenos llevar esa semilla a nuestros jóvenes, por nuestros hermanos, Señor. Mi Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a ser hombres y mujeres que oran a ti, Señor. Vuélvenos al clamor tuyo, Señor. Vuélvenos, Señor, a esa oración intensa, Señor. Yo te pido perdón si mi vida de oración ha menguado, Señor. Quiero ser intelectual. Quiero ser un hombre de equilibrio bíblico, amando las Escrituras como las he amado siempre, Señor. Mi amor por la Biblia, mi amor por la palabra se da, Señor, porque tú me amaste primero, Señor. Lleva a mis hermanos que aman de tu palabra. Amar tu palabra es amarte a ti mismo. Amar tu palabra es amar lo que tu enseñanza, es amar la instrucción que tú nos das. Esto nos ahorra problemas, nos evita dificultades, nos evita, oh Dios, Señor, fracasos. Permítenos seguir tu palabra, confiar en ella. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tu palabra permanecerá. Sécase la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Oh Dios amado, que esta iglesia, Señor, en el tiempo que tú nos concedas aquí, a mi esposa y a mí, Señor, a mi familia, podamos llevar, Señor, este mensaje de que tus hijos, tu iglesia, amen tu palabra, amen la enseñanza, amen la ilusión, Señor. Pídenos ser como María, que cuando el Señor vino a visitarles allí a la aldea de Betania, María optó por la mejor parte, y la mejor parte siempre será escucharte a ti. Muchas gracias, Señor.
Ahora nos disponemos a ministrar la cena del Señor. Dios, gracias te doy, Padre bueno. Gracias te doy por este tiempo tan especial, Señor. Que mis hermanos puedan en esta mañana entrar en conciencia de arrepentimiento y fe, Señor. Oh Señor, solicitamos de ti esta ayuda, Padre bueno, porque lo pedimos para tu gloria y para la misma alabanza de tu santo nombre. Pido a mi hermano Henry y a mi hermano Alex que puedan venir por acá para repartir estos elementos en esta mañana. Gracias, Señor. Y vamos a orar por ellos. Padre, damos gracias por el alimento, por estos elementos, Señor, que tenemos, Dios, que ilustran, grafican el Evangelio mismo. Ahora van a ser repartidos por mis hermanos, Señor. ¿Quiénes pueden enseñar? Todo aquel que confía en Cristo para salvación y vida eterna. ¿Somos dignos? No, no lo somos. Nadie es digno. Solo hay uno que es digno. Eso fue la pregunta del ángel en Apocalipsis 5. ¿Quién es digno? Dice, no se halló a nadie en el cielo ni en la tierra que pudiera abrir el libro y desatar sus sellos. Solo uno es digno. Solo uno tiene la dignidad. Sin embargo, Señor, este momento es para reparar, para mirar nuestro interior, mirar nuestra vida misma y reflexionar.